quiero comenzar el estudio diciendo que Salomón tenía mucha sabiduría humana, pero Salomón estaba falto de la sabiduría espiritual. Salomón, mi querido hermano Camacho, conocía mucho de todo lo debajo del sol, pero por encima del sol y por encima del más allá, él no conocía, estaba falto. Gracias a Dios que a esta tierra vino uno mayor que Salomón, el Señor Jesucristo, quien vino de allá, del tercer cielo, ¿verdad? Y los apóstoles, por revelación del Espíritu Santo, nos han enseñado a nosotros, no lo que Salomón enseña a Eclesiastés, que al ser humano le pasa lo mismo que a los animales, dando a entender que con la muerte se acaba todo. Pero el Señor Jesucristo y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, nos enseñan a nosotros que después de la muerte todavía nosotros estamos conscientes que no todo se acaba ahí. Lamentamos que muchos cristianos están creyendo este error bíblico. Tanto Jesús como el apóstol Pablo nos han enseñado a nosotros que después de la muerte hay una vida, hay un espíritu, hay un alma que sigue consciente. Quiero decir, hermano Camacho, que no todo se acaba con la muerte. En la muerte de un hijo de Dios, su alma espiritual va al paraíso de Dios. Al paraíso de Dios en el tercer cielo, según dice 2 de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 4. Y su cuerpo físico, el cuerpo físico del difunto, queda en el lugar donde lo entierran o lo quemen o donde quede. Va a quedar allí hasta el día de la resurrección de los santos en el levantamiento de la iglesia. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pero las almas, los espíritus de aquellos que no fueron hijos de Dios, que no quisieron obedecer a Dios, la Biblia dice que irán a un lugar que se llama el Hades. Y en ese lugar, hermano Camacho, no está la presencia de Dios. Ese lugar está ahora mismo debajo de la tierra. El paraíso de Dios está en el tercer cielo, pero ese lugar de tormento, de castigo, de tristeza, de dolor, de amargura, está debajo de la tierra. Y ahí es donde van las almas de los que no obedecen a Dios, de los que no quieren ser hijos de Dios. Van a estar ahí hasta la resurrección de los pecadores en el día del juicio final. Amén. Eso está en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31 y Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Usted puede leer estos textos sagrados y usted va a ver que lo que le estamos hablando es una verdadera realidad. Con la llegada del espíritu de un hijo de Dios y los ángeles administradores, porque la Biblia dice que los ángeles son administradores de los santos, de los hijos de Dios, y cuando un hijo de Dios parte, con él también van los ángeles acompañándole. Y con la llegada de un hijo de Dios y los ángeles administradores al tercer cielo, allí hay un gran movimiento, hermano Camacho. Si la Biblia dice, óigame bien, si la Biblia dice en Lucas capítulo 15, versículo 10, que cuando un pecador se convierte a Cristo, hay gozo en el cielo. Imagínese usted cuando ese creyente llegue al cielo acompañado de los ángeles administradores, va a haber mucho más gozo que el día que hubo gozo en el cielo con su conversión. Ahora, quiero aclarar algo que nosotros podríamos llamarle cosas extrañas por no tener pasaje bíblico contundente. Con la muerte de un hijo de Dios, no puedo asegurar si con la muerte de uno que no es hijo de Dios, amado, porque no hay base bíblica contundente, pero sí sabemos
que las primeras horas y los primeros días de la partida de un hijo de Dios, muchas veces Dios le permite a sus seres queridos revelaciones de parte de Dios. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de consolarlo. Con eso yo no estoy enseñando, amén, de que las almas están vagando. Yo solamente estoy diciendo que en estas primeras horas y primeros días, Dios en muchas ocasiones le ha dado, amén, revelaciones y experiencias a los seres, ¿verdad?, de ese ser querido que partió, con el propósito de consolarlo. No es que se van a quedar aquí en la tierra. Nosotros no creemos que las almas que han partido del cuerpo están vagando en la tierra. Dios tiene un lugar separado. Pero mire, hermano Camacho, ya hay unos ejemplos bíblicos que tenemos para eso. Por ejemplo, la Biblia dice, como prueba bíblica, que Samuel se le presentó al rey David. Y esto está, amén, el espíritu de Samuel se le presentó, perdón, al rey Saúl. Esto está en 1 Samuel, capítulo 28, verso 15, ¿verdad? Y nosotros tenemos interpretación correcta y segura de que tal Samuel no era un demonio. No tenemos tiempo ahora para aclarar que el tal Samuel no era un demonio. Tenemos prueba bíblica, ¿verdad?, y lógica de que Samuel, quiere decir que el que se apareció allí, amén, a hablar con Saúl, fue el alma. ¿Pero con qué propósito? Para darle a entender a Saúl la palabra de Dios. Si Dios habló, si Dios dijo, amén, hay que creerle a Dios. No importa si viniera Samuel, quien viniera, la palabra de Dios está dicha y lo que Dios ha dicho, así será. También tenemos otro ejemplo bíblico. Mateo 17, allí en el monte de la transfiguración, la Biblia dice que apareció en visión, amén, Moisés. Todos estamos conscientes que Moisés no ha resucitado. El cuerpo de Moisés está escondido donde Dios lo enterró, que nadie sabe. Amén. Y Moisés no ha resucitado, pero en el monte de la transfiguración Dios permitió que Moisés, juntamente con Elías, apareciera allí a los apóstoles. ¿Con qué propósito? El propósito fue de engrandecer a Jesucristo, ¿verdad? Ese fue el propósito, de engrandecer a Jesucristo, de darle a entender a los apóstoles que mayor que Elías, que mayor que Moisés, era su Hijo amado, el Señor Amén. Jesucristo. En el cielo hay gozo cuando un hijo de Dios muere, pero en la tierra también suceden cambios. Suceden cambios emocionales, cambios, amados, aún espirituales. Muchos cambios suceden, hermano. En los seres queridos se hace un vacío profundo, hermano Camacho, que muchos, por no tener conocimiento, han tratado de llenar ese vacío con placeres, con vicios, con pecados, y lo que han hecho es que el vacío se haga más grande en su corazón. Amado, y otros, perdón, por tomar decisiones rápidas, luego se han lamentado y ha sido el postrer estado peor que el primero. ¿Cuál es el consejo, hermano Camacho? Según las escrituras, en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 al 13, el consejo bíblico es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para cuando llegue el día malo. Porque si hay un día malo que puede llegar a nuestra vida, es la pérdida de un ser querido. Pero si nosotros nos fortalecemos en el poder y en el gozo del Señor, cuando llegue ese día, aunque pasemos por tristeza, aunque vengan vacíos a nuestros corazones, nosotros permaneceremos firmes y estaremos en pie. Ese es el consejo que yo le puedo dar a todos aquellos que puedan en este momento estar pasando por un momento de vacío, de tristeza, por la pérdida de un ser querido, quién sabe por qué clase de pérdida.
Gloria sea al nombre del Señor. Pero pastor, ¿qué piensa usted de los que enseñan respecto al sueño del alma? El sueño del alma. ¿Verdad? Esa enseñanza la enseñan muchas sectas, muchas doctrinas, el sueño del alma. Quiero explicarle a ustedes qué es el sueño del alma. Para ello, el sueño del alma es la enseñanza que dice que el cuerpo del difunto permanece dormido o muerto hasta el día de la resurrección y que no existe un espíritu después de eso que esté consciente después de la muerte. Tal enseñanza es errónea, tal enseñanza no es bíblica, ¿verdad? En otra ocasión estaremos hablando más sobre eso. ¿Puede de la muerte dar la más? Después de la muerte. Después de la muerte, ¿puede los familiares ver a su persona? La pregunta sería así: después de la muerte, ¿van las almas a visitar los familiares? Van las almas a visitar a los familiares. Como dije anteriormente, después de la muerte, las primeras horas, los primeros días, muchas veces Dios permite revelaciones a sus seres queridos. ¿Con qué propósito? De consolarlos. Pero luego de eso, las almas no están vagando, repito, no están vagando, estarán en un lugar que Dios ha escogido para ellos hasta el día de la resurrección, dependiendo de su obediencia o su desobediencia. Yo quiero traer unos ejemplos bíblicos en esta tarde. Si usted lo quiere anotar y compartirlo conmigo, y si usted quiere hacernos alguna llamada, como ya están llamando algunos hermanos y amigos. Primero, como prueba bíblica, aparte de las experiencias, porque hay experiencias que no tenemos pruebas bíblicas contundentes, son experiencias que no son falsas, que no son cosas extrañas, sí, son experiencias que hemos pasado. Por ejemplo, hermano Camacho, yo me vi salir de mi cuerpo, ok, yo estoy en la presencia del Señor en esta hora. Yo me vi salir de mi cuerpo, estaba sentado en una silla, pero mi alma, mi espíritu estaba en el aire y yo me estaba viendo. Es una experiencia personal como muchos la han tenido. Pero aparte de las experiencias, hay pruebas bíblicas, amado, de que existe vida o un espíritu después de la muerte. Por ejemplo, en Mateo 10, verso 28, Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo físico, pero al alma no pueden matar. Quiere decir que aunque el cuerpo físico muera, va a haber un alma que no se puede matar, que el único que la puede matar es Dios mismo. Queda a entender que el cuerpo físico puede morir, puede ser destruido, pero el alma permanece viva. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Amado, que después de la muerte del cuerpo físico continúa existiendo un alma. Amén, que el único, repito, que la puede matar es el Señor. Otra prueba bíblica que después de la muerte se sigue existiendo un alma está en Filipenses 1:23. El mismo apóstol Pablo dijo que deseaba partir, que deseaba morirse. Él deseaba. Él no se podía matar porque los suicidas no entran en el reino de los cielos. Amados hermanos, pero él deseaba morir, partir, para estar en la presencia de Dios inmediatamente y no luego. El apóstol Pablo no estaba pensando en que quería morir 6,000 años después, entonces iba a resucitar para ver al Señor. No, su esperanza y su fe era que si él moría, inmediatamente su espíritu y su alma se iba a encontrar con el Señor en el paraíso, en el tercer cielo. Otra de las pruebas, bíblicas que tenemos es la historia o parábola del rico, que enseña que cuando murió el rico, después de la muerte, tenía conocimiento. Dice que conoció a Lázaro
y le pidió a Abraham que enviara a Lázaro para que mojara la punta de sus dedos en agua, ¿verdad? Conoció a Lázaro y lo conoció por nombre. Y en un momento dado le pidió a Abraham, oiga bien, que enviara a alguien a la casa de su hermano, que él tenía 5, los enumeró, 5 hermanos que estaban vivos, y él estaba consciente que él estaba en aquel lugar, pero allá en la casa de la familia habían 5 hermanos que él no quería que vinieran a aquel lugar donde él se encontraba. Esos textos y muchos más son evidencia, aparte de las experiencias, que nos enseñan a nosotros que con la muerte no se acaba todo. Salomón tenía mucha sabiduría humana, pero era sabiduría humana. Estaba falto de la sabiduría espiritual que Cristo reveló y que los apóstoles, por inspiración del Espíritu Santo, dejaron escrito en la Sagrada Escritura, para que entendamos que con la muerte no se acaba todo. Gloria sea al Señor. Yo quiero aclarar algo. Antes de terminar este programa, yo quiero aclarar a mis queridos hermanos que nos están viendo. Cuando yo dije que el profeta Samuel apareció al rey Saúl, y cuando dije que Moisés apareció en una visión a los apóstoles, quiero enfatizar, escuche bien, que al profeta Samuel no lo trajo la pitonisa, lo trajo el mismo Dios con un propósito. Quiero decir que al patriarca Moisés en el monte de la transfiguración no lo trajeron los apóstoles, lo trajo el mismo Señor con un propósito que ya le hemos mencionado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún espiritista, que ningún hechicero, que ningún ser humano, que ningún religioso puede traer las almas que están en el lugar que Dios los ha puesto, sea en el paraíso, en el tercer cielo, o sea en el Hades allá abajo. El único que tiene autoridad y poder para hacer eso. El único día que las almas van a regresar del paraíso de Dios a esta tierra para tomar su cuerpo es en el día del levantamiento de la iglesia. Como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, que con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángeles, los santos vendrán con Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con el Señor en el aire. En ese día, todos los que están en el cielo saldrán, pero será con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de Dios, porque el único que Amén. Tiene autoridad para... No se dejen engañar de los espiritistas. De ahí me sacó el Señor. De ahí me sacó el Señor. Yo era espiritista de Guayama, y no porque era de Guayama, era espiritista. Mi mamá me levantó en esos caminos, ¿verdad? Y le decía 3 embustes y 4 mentiras a la gente, y me pagaban bien. Es más, le voy a decir, hermano Camacho, que yo estoy aquí porque me trajeron. Los espiritistas me pagaron el pasaje para que yo fuera allí a Rochester, New York, a casa de mi familia, que me criaron, porque ellos querían que yo me reuniera con los grandes espiritistas de allá. Y gracias a Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Jesucristo que me salvó. Y ahora, en vez de yo predicar el evangelio según el espiritismo, yo predico el evangelio según el Cristo del cielo. Amén. Quiero decirles también a mis queridos amigos y hermanos que nos puedan estar escuchando. Sí, las almas no están vagando ni están en el purgatorio. El purgatorio es un nido de pulga. Ni están en el limbo. El limbo es un lugar donde hacen limber. Las almas están en uno de los dos lugares. O están en el paraíso, en el tercer cielo, por ser obediente a Dios, o están en el Hades allá abajo por ser desobediente a Dios. Quiero terminar diciendo en esta hora que después de la muerte no hay, después de la muerte hay movimiento en el cielo
y en la tierra, y aún más en el infierno, ¿verdad? En otra ocasión, ¿verdad? Hablaremos de eso. Busquemos a Dios ahora, verdaderamente. No seamos más religiosos, no pierda el tiempo en la iglesia. Vamos a buscar a Dios de corazón para tener la certeza que si morimos o Cristo viene, vamos a encontrarnos con el Señor en los cielos. Y que nuestra familia quede consolada sabiendo que fuimos buenos cristianos y que en nuestra partida nuestras almas descansarán en la presencia de Dios. Cuando yo digo descansarán, no es que dormirán. Lo que quiero decir que ya no estarán sufriendo más, ni padeciendo más, y se acabarán todas estas pruebas y estas luchas. Descansarán de estas cosas y estarán gozándose hasta el día de la resurrección y hasta el día en que entremos a la vida eterna. Entiendo claro, y repito, no nacimos para piedra. Escúcheme, querido amigo y hermano, y usted, llamado cristiano, no nacimos para piedra. Un día moriremos, a menos que aparezca el Señor. Ojalá aparezca el Señor hoy. Yo estoy esperando al Señor. Pero yo quiero también terminar recalcando que algunos no creen que los cristianos van al cielo y que el cielo es aquí. Si esto es el cielo, bendito sea Dios. Pero en otro estudio estaremos hablando sobre el cielo y la gloria.